Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompañan Carlos Collantes. Carlos, buenos días. Buenos días. Javier Ojeda, que ya ha estado aquí en alguna ocasión. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Vecino nuestro, estáis en la parroquia de aquí al lado. Aquí al ladito. Sí. Carlos Collantes trabaja en Confer, el departamento de... ¿Se llama Misión y Cooperación. Misión y Cooperación. Misión y Cooperación. Y Javier es uno de los responsables de Proclade. Ajá. Pero hoy no solo vamos a hablar de Proclade y de Confer, sino vamos a hablar de algo más amplio. Vamos a hablar de un movimiento de instituciones que sobre la base del Evangelio están intentando atacar un problema que nos debería afectar a todos y que lamentablemente, y más en este tiempo de crisis, estamos dejando un poquito de lado o priorizando otros aspectos, parece que olvidando que hay muchísimas personas fuera de nuestro país que también están sufriendo, que la brecha ricos y pobres se está agrandando todavía más, que vivimos en una sociedad en la que el único comercio que aumenta es el de los artículos de lujo, lo cual nos permite percibir que la brecha entre ricos y pobres cada vez es más amplia, que ha vuelto a aumentar el número de hambrientos y de desfavorecidos, y que es necesario, como dicen ellos, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, enlazarse por la justicia. Enlázate por la justicia es el lema de una campaña que es una vigilia de oración, pero es bastante más que una vigilia de oración, ¿no, Carlos? Sí. Digamos que el proceso comenzó como hace año y medio, a iniciativa de Redes, una reflexión interna nuestra sobre la presencia de las entidades, instituciones, plataformas católicas en nuestra sociedad civil española, ¿no? En el ámbito de la cooperación internacional, como habíamos ido perdiendo protagonismo en sentido sano, ¿no? Entonces ese fue el punto. A partir de la reflexión interna de Redes se invitó pues a Cáritas Española, Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer está detrás de Redes, ¿no? Y bueno, pues esa reflexión durante año y medio largo la hemos ido llevando entre nosotros, un pequeño grupo representando las 5 instituciones. Tuvimos una primera convocatoria con nuestras bases sociales, fue en enero. Un momento interesante porque allí pusimos, a partir de la identidad, el carisma de cada una de nuestras instituciones, elaboramos, con las aportaciones de quienes allí en ese momento participaron, elaboramos una especie de identidad común compartida, ¿no? Con valores comunes, pues que tienen su raíz en el Evangelio, como horizonte del reino. Y en esa reunión salieron varias propuestas, una de tener un momento también celebrativo, orante, juntos. Y ese fue el trasfondo, digamos, ¿no? de la vigilia de oración, que no es un acto, no queremos que sea un acto aislado, puntual, sino que tenga un futuro, un trabajo anterior y una repercusión, sí. Que la oración sirva también no solo para enlazarnos en lo espiritual, sino que ese lazo nos lleve a cambiar la realidad en el barro, como lo queramos llamar. Javier, ¿por qué lo de enlazarse? Pues lo de enlazarse porque creemos que el hecho de poner voz común a estos problemas es algo muy importante, incluso dentro de la Iglesia Católica. El hecho de que en un momento dado Manos Unidas, Cáritas, Justicia y Paz, Confer, Redes, unamos la voz para decir algo juntos es un mensaje ya de por sí valioso. Y potente, sí. Y potente, sí, porque es que hay cosas que tenemos que hacer entre todos. Sí. Tenemos que hacerlo. Y porque es un ejército. Las 5 organizaciones juntas nos ponemos a ver dónde estáis y qué hacéis a través de proyectos, a través de misioneros, a través de voluntarios. De voluntarios. Es prácticamente el nivel de un pequeño estado. Pues mira, sería unos 80.000 personas voluntarias entre las 5 organizaciones. Estaríamos hablando de unas 5.000 personas contratadas. Estaríamos hablando de unas 400 congregaciones, que serían unos 45.000 religiosos y religiosas. Y estaríamos hablando de unos 130 millones de euros al año invertidos en cooperación. Y luego la contraparte nuestra, nuestros compañeros, compañeras, hermanos, las Cáritas diocesanas locales de los distintos países, la contraparte de Manos Unidas en países del sur, o sea que... Es importante el lenguaje en el ámbito de la cooperación internacional, porque no estamos hablando, que se podría hablar, ¿no? O se habló en un momento dado de beneficiarios, de ayuda, sino de contrapartes. Porque lo habláis vosotros aquí, y son 2 términos también que a lo mejor en la sociedad actual están un poquito pasados de moda, pero habría que reivindicaros el propio concepto de cooperación internacional y la reciprocidad.
estamos en un mundo de todos en el que no es el hombre rico blanco que va a ayudar al pobre negrete y de paso gilmar su territorio. Estamos hablando de otra cosa. No es solo ayudar, no es solo estar ahí, sino cambiar también el concepto de... Sí, estamos hablando de relaciones de fraternidad, de relaciones de igual a igual, de cederles, digamos, el protagonismo en la preparación, ejecución de los diferentes proyectos, ¿no?, de desarrollo, porque son ellos quienes conocen mejor la realidad local en la que los proyectos pues tratan de incidir de manera positiva. O sea que fundamentalmente se trata de relaciones de fraternidad y de acompañamiento, no de imposición de nuestros esquemas, de nuestras prioridades, porque desde aquí sale teóricamente el dinero, ¿no? Sí, sí, y eso lleva también a un proceso de reflexión, de petición de perdón y de maduración. No siempre lo hemos hecho así y no siempre lo hacemos así. Es un proceso. A veces se nos escapa el intentar tener un poco el protagonismo en el mundo de la cooperación, ¿no? Y lo que dice Carlos es fundamental y es algo que hemos sentido las 5 organizaciones como importante. Estamos acompañando un proceso en el que ambos compartimos, aprendemos y ambos ponemos también posibilidades. Se trataría, completando un poquillo también, de evitar actitudes que siempre las podemos llevar ahí infiltradas de un cierto asistencialismo, de un cierto paternalismo que han estado presentes, sobre todo en momentos pasados recientes, ¿no? Os comentaba también el tema de lo de la cooperación internacional pasada de un poquito de moda en el lenguaje, porque estamos asistiendo a un momento crudo a todos los niveles en todo el mundo. Estamos hablando de una crisis global en el que por primera vez en mucho tiempo también en nuestro país estamos asistiendo a un incremento del número de personas que se sienten excluidas, que están perdiendo capacidad adquisitiva, que no mueren de hambre afortunadamente prácticamente nadie en este país, pero sí que están pasando por dificultades. Y cuando estamos hablando de esto, hablamos automáticamente de políticas de recortes desde el poder, y una de las primeras cosas que se han recortado es la cooperación internacional, y la idea que se coge desde fuera con cierto cabreo, no puedo obviarlo, es que parece que hay pobres de primera y pobres de segunda. No hay que desmerecer, evidentemente, la situación por la que pasan muchos, y todos tenemos conocidos que lo están pasando muy mal aquí y hoy, pero eso no significa que los que eran pobres antes han dejado de serlo. Probablemente también los colectivos más excluidos con esta crisis están doblemente excluidos, están mucho más atrás de lo que estaban y siguen muriendo de hambre personas en el mundo y muriendo por causas que se podrían evitar. Sí, el problema es qué es lo que mueve esa cooperación, ¿no? Y nosotros desde la perspectiva creyente lo tenemos claro. Quien es solidario lo es con los de aquí y lo es con los de allí, ¿no? Quien es capaz de ponerse en la piel de la otra persona y quien es capaz de sentir lo que la otra persona siente, lo hace aquí con la persona que está en paro y esa familia que no tiene recursos, y lo hace allí, ¿no? Entonces, no entendemos muy bien cómo España dentro de la Unión Europea va a la cola. Ha habido un recorte de un 50 y tanto por ciento. Recorte desproporcionado, calificó el mismo secretario de Cooperación de la Comisión Europea, poniendo ejemplo a España como ejemplo. Un recorte desproporcionado, fueron sus palabras. Y no es un izquierdista, es alguien del sistema, o sea que... Sí, realmente, ¿no? Y luego, no es comparar porque cada persona tiene su problema y su problema está ahí, ¿no? Pero que la posibilidad de que una persona fallezca en un parto en Níger es de 1 sobre 7 y en España sea 1 sobre 30.000, pues es una cifra que me dice, hombre, no me puedo olvidar de las personas que están en esa situación, ¿no? O que nosotros tengamos una renta per cápita que es 30 veces mayor que Sudán o que Haití. Son cosas que me tienen que hacer pensar que si de verdad soy solidario, yo tengo que estar atento, ¿no? Y como decimos en las 5 organizaciones y hemos repetido mucho, una sociedad menos solidaria es una sociedad menos fuerte y menos humana. Sí, nosotros abogamos, digamos, por una solidaridad sin fronteras y que no tiene por qué ser puesta entre paréntesis en momento de vacas flacas, ¿no? Detrás pues hay una serie de principios, la universalidad de los derechos que rigen siempre y para toda persona. Y bueno, cuando hablamos de crisis, sin obviar el sufrimiento de tanta gente más o menos cercana aquí en nuestro propio país, el contenido a la crisis es distinto en países del sur. Yo hablo por la propia experiencia compartida. ¿Has estado en Camerún? Sí, y las mismas medidas, la misma lógica
de las medidas neoliberales que están imponiendo aquí. Nosotros, donde yo estaba, las impusieron en el año 93-94. Entonces, digamos que las estructuras de Estado no son las mismas. Son mucho más débiles. Claro, allí inexistentes, ¿no? No hay seguridad social para nadie. O sea, en ese sentido, la crisis, siendo fuerte, golpea de manera distinta en un país, en los países del sur en general y en los nuestros del norte, ¿no? Sin olvidar el sufrimiento de aquí. Hay un reflejo, ¿no? No sé si una cierta tendencia o las innata, decir, bueno, pensemos primero en nosotros mismos. Pero yo creo que también en mucha gente existe la otra tendencia o reflejo, es decir, tenemos que seguir siendo solidarios. Sí, dice el Padre Ángel, nos dice de vez en cuando que en época de crisis es cuando se demuestra que la solidaridad está más viva que nunca. Y es cierto que cada vez hay más personas que están empezando a aportar, tanto a nivel monetario como en especie, como de su tiempo, recursos para poder paliar determinadas situaciones aquí y allá. Vosotros tenéis una fuerza como instituciones que... Iba a decir que no la creéis, pero sí. Prueba es este proyecto, precisamente porque sabéis que unidos podéis incidir política y socialmente más de lo que podéis hacerlo separados. Os habéis reunido. ¿Qué capacidad de no sé si llamarla presión, bueno, de incidencia, tanto en las políticas que se vayan a generar o que se estén generando, como en el cambio de actitud? Que yo creo que también probablemente es más importante a corto plazo el cambio de actitud para poder cambiar determinadas políticas. No sé, así sin pensar demasiado, tal vez podamos tener una mayor incidencia en este segundo aspecto, ¿no? Mantener vivas ciertas actitudes, ¿no? A nivel de sociedad, más que a nivel de políticas de Estado. A políticas de Estado, bueno, no estamos únicamente nosotros, hay otras grandes plataformas, ONGs, grupos de presión en sentido positivo que están también criticando, ¿no? Con claridad, ¿no? Los recortes, los sociales y los recortes a las políticas de solidaridad y de cooperación. Pero ahí, bueno, no sé si luchamos, es la lucha de David contra Goliat, porque detrás de las políticas de Estado pues están también las presiones de la Comunidad Europea, recortar por aquí, recortar por allí. Los organismos financieros. O sea que sabemos, bueno, que los recortes generan más desigualdad, generan más pobreza y, por supuesto, todo eso tiene consecuencias muy negativas pues en el ámbito de la solidaridad y de la cooperación, ¿no? Internacional y del desarrollo solidario y justo de los pueblos del sur, ¿no? Con quienes nos sentimos unidos y en comunión. Incluso hablando políticamente, probablemente se pierda también más incidencia en política exterior española, porque la cooperación también es una forma de estar presente como Estado español. No es un negocio, pero es una forma de política, de presencia, y de influencia en el buen sentido, claro. Con lo cual perdemos presencia en cooperación, estamos perdiendo presencia también como Estado. A mí me cuesta pensar que nuestros gobernantes no entiendan eso. Puedo llegar a entender que digan, pues hay que recortar de dónde tiramos y por criterios de eficiencia o de rédito electoral, como lo queramos llamar, pueden decir, pues bueno, recortamos de algo que no gente que no vaya a votar, bien, puedo entenderlo, pero esto que comentabas de la cooperación internacional, del impacto como país, de la relevancia como país, porque estamos hablando de una crisis internacional en la que si tú no eres fuerte en el ámbito internacional, vas a tener menos posibilidades de salir. Alemania en principio lo tiene más fácil que nosotros, es más fuerte a nivel internacional, igual que Estados Unidos y demás, bueno, de China y del resto no hablamos. Pero claro, si pierdes incidencia política, aunque solo fuera por criterios utilitaristas. Sí. Y luego además, digamos, de los fondos ya recortados, dados solo la mitad la gestiona el Ministerio de Asuntos Exteriores, la otra mitad más o menos la gestiona el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, que es una contradicción porque además estos ministerios siguen una lógica distinta, no la lógica de la solidaridad, sino la lógica pura y dura de la economía, ¿no? Y luego, al hablar de la cooperación, creo que tampoco podemos olvidarnos de lo que se llama la coherencia de políticas, ¿no? Porque podemos dar uno con una mano y retirar tres con la otra. Entonces ahí también hay que ser críticos y lúcidos, ¿no? Y hablar de otras políticas por las leyes que regulan el comercio internacional o la fiscalidad, la erosión de capitales. Los tipos de comercio. Estamos hablando también de comercio de armas en algunos casos. Que después uno no entiende cómo posteriormente luego vas con ayuda humanitaria si eres tú en cierta medida el que estás provocando que exista esa alarma, esa emergencia después. Os quería preguntar,
¿Cuál es el proceso ahora de Enlázate por la Justicia? Habéis tenido una serie de vigilias, estáis teniendo una serie de vigilias. ¿Cuál es el camino a recorrer? Pregunta muy interesante. Bueno, primero una pequeña salvedad al hilo de lo que comentabas antes. Creo que sí que tenemos capacidad de incidencia política y la debemos utilizar, ¿no? Y que esa capacidad de incidencia política tiene para nosotros una ventaja, porque no queremos las 5 organizaciones hacerlo solo. Estamos en la coordinadora de ONGs, estamos en otras plataformas, como ha dicho Carlos, y eso hace que no sientan tampoco que este tipo de alianzas es que estos tíos se van a hacer su currunchito por un lado. Alianza Española de lucha contra la pobreza. Claro. Entonces, eso para nosotros es importante, ¿no? Nuestra reflexión y buscar nuestra propia identidad y ver cómo el otro hermano me está demandando y me está demandando que también hable en su nombre, no significa que nosotros nos vayamos a convertir en algo separado y en algo distinto. Sí, más de tinte proselitista que de otro tipo. Entonces, yo quería hacer esa salvedad porque a mí me parece... No, es absolutamente fundamental. Que queremos trabajar unidos con otras fuerzas sociales pues que tienen la misma sensibilidad y un parecido sentido de justicia, de solidaridad. Sí. Bueno, la pregunta última que nos hacías, ¿no? Sí. Digamos que normalmente somos como unas 10 personas las que nos solemos reunir representando a las distintas instituciones y ahora nos toca a nosotros ir un poquillo reflexionando conjuntamente para ir marcando los pasos siguientes a dar, ¿no? Una idea, no de fondo, pero un objetivo a medio o largo plazo sería preparar conjuntamente una campaña, ¿no? De ámbito estatal, digamos. No sé si como las pasadas del 07 o sin deuda, pero un poquillo digamos que en el horizonte tenemos esa perspectiva, pero que no tenemos prisa, no queremos quemar etapas, queremos hacerlo de forma bien reflexionada, sosegada y unidos, sobre todo en comunión entre todos nosotros. ¿Qué repercusión estáis teniendo? ¿Estáis notando que tanto adentra en las organizaciones como adestra en la gente que colabora, pues en parroquias, en movimientos sociales y demás? Está comenzando a servir para algo. Y por otro lado, eso genera una chispa, el foguecito este de la esperanza de decir, esto funciona, puede funcionar. Sí, la chispa está generada. Sí, o sea, no solo está generada, sino que la sensación de los 2 actos comunes que hemos tenido, el que comentaba Carlos en enero y estas vigilias que hemos tenido, la gente ha salido con la sensación de este camino merece la pena, ¿no? Este camino merece la pena y merece la pena porque primero podemos unirnos alrededor de algo que nos motiva, esa mística. Segundo, porque estamos empezando a hablar o a recuperar un lenguaje común, que eso también es importante dentro del proceso. Cuando decimos determinadas cosas las decimos porque todos las sentimos igual, ¿no? Las 5 organizaciones somos muy distintas en estilos, en formas, ¿no? Pero que lleguemos a ver determinadas cuestiones en las que todos hablamos lo mismo es muy importante. Tercero, porque podemos descubrir caminos comunes. ¿Por qué no hacer proyectos de desarrollo comunes? Ahora mismo es todo un proyecto en Sudán del Sur en el que hay 200 congregaciones, pero también está colaborando Redes, pero también está colaborando Manos Unidas, pero está colaborando Cáritas. Es el centro del meollo de África, Sudán del Sur, Centroáfrica, está todo ahí efervesciendo para bien y para mal. Nosotros tenemos a un buen amigo, a Juanjo Aguirre, el obispo de Bangasú. Afortunadamente parece que ha podido regresar en estos días a la diócesis, pero pasándolo bastante mal, sí. Pero aún así hay motivos para la esperanza, porque no todo va a ser tristeza, sí, la situación está mal, pero en nuestras manos está intentar ponerle ese granito de arena que es fundamental para cambiar ese momentos así como pueden surgir no sé, una mayor creatividad, momentos así tenemos que estar dispuestos para despertarnos más, y es cuando estamos despiertos cuando podemos ser más creativos para después poder hablar. Sí, además es curioso, cuando estuvimos haciendo el documento hubo una palabra que nos daba cierto miedo poner, no porque no creyéramos en ella, sino porque no queríamos que se entendiera mal, que era la palabra providencia. Y lo pusimos como algo importante. Para nosotros la providencia no es que Dios va a hacer todo. La providencia es que la resurrección es tan fuerte que
no podemos no tener esperanza en que esto pueda cambiar. Que nosotros sabemos hacia dónde vamos y sabemos con quién vamos, y que por lo tanto, por muy difícil que parezca la cosa, el proceso de resurrección ya está en marcha. No, y eso para nosotros era muy importante. Teníamos miedo ponerlo porque la palabra providencia se puede entender de otra manera distinta. Sí, pero la ¿no? resurrección está ahí y camina con Claro. nosotros, y somos, no sé hasta qué cierto punto, si esto es muy heterodoxo lo que voy a decir, la resurrección camina también a través de los hombres y las mujeres que estamos en la tierra, que tenemos un compromiso de vida y de resurrección para nosotros y para con la gente con la que... Y se va encarnando en nosotros Eso como es. personas, en nuestras comunidades, en nuestros grupos. Y en parte por eso quisimos hacer la vigilia en este momento pascual, ¿no? Para expresar también el núcleo de nuestra fe y nuestras convicciones personales de creyentes, ¿no? Vivimos un tiempo providencial a todos los niveles, incluso a nivel eclesiástico, o al menos algunos queremos vivirlo así también. La designación de Francisco, que desde mi punto de vista también viene generada por un acto histórico, que es, o sea, la elección de Francisco y los posibles cambios que puedan haber no se entenderían sin la grandísima puerta abierta de Benedicto con su renuncia. ¿Vosotros cómo estáis viviendo este proceso? El doble proceso, el de la marcha, el del abajar el tema del Papa que tiene que morir, la mística y todo esto, y el nombramiento de una persona, primero que viene del sur, y segundo que parece, al menos parece que entiende esta encarnación de una manera, no sé si diferente a anteriores pontífices, pero sí de una manera probablemente providencial para los tiempos que corren. Yo la renuncia la viví de forma espontánea e instintiva, con alegría, porque digo, bueno, pues humaniza la figura y el rol del Papa, ¿no? Del pontífice, sí, y nos acerca un poquillo más también un poco más a la sensibilidad de nuestros contemporáneos, ¿no? Pues a una cierta edad, bueno, hay que saber retirarse y dejar la plaza, el lugar a otros, ¿no? Y también yo creo que es una prueba también de fe en la presencia o en la acción del Espíritu, es una ¿no? cosa que tenéis más interiorizada, sí. porque... Y luego la elección de Francisco, pues yo también la vi de forma, yo creo que es como una bocanada de aire fresco, como no si volviera, porque la historia no se repite, pero un poco el clima que supo crear también Juan XXIII, ¿no? Que hay que volver a abrir ciertas ventanas de nuestra iglesia para que entre un aire fresco, para que también nosotros salgamos a dialogar más con el mundo, con la sociedad, que dialoguemos también más entre nosotros, las distintas sensibilidades que convivimos dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Yo la estoy viviendo con esperanza. ¿Javier? Sí, es que lo he explicado muy bien. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo siempre digo al principio, vamos a hacer como con los políticos, vamos a dejar los 100 días. Sí, porque las grandes esperanzas pueden generar grandes frustraciones. Claro, ¿no? Pero apunta maneras, que se dicen, apunta maneras, y personalmente uno sí que siente la necesidad de acercar la Iglesia a determinados hermanos creyentes que no se han sentido suficientemente representados, ¿no? Entonces, para mí creo que es una oportunidad. Eso sí, con cuidado. El Papa no es la Iglesia, y a veces... Claro. Damos tanta relevancia al Papa, personalizamos tanto en el Papa, que como que le sacralizamos un poco, ¿no? Entonces es una gran orientación, es una gran apuesta. Personalmente siento esperanza, pero que eso sea un proceso que lo vayamos viviendo en las distintas comunidades, en las distintas conferencias episcopales, en las distintas diócesis. Ese proceso del que hablaba Carlos, ojalá podamos vivirlo así. Sí, que esta esperanza nos llegue a todas las comunidades, a todas las iglesias locales, grupos, perdón. Y yo creo que también en la sociedad se capta como una acogida positiva. Las sorpresas que está generando son recibidas por amplios sectores con simpatía también, y con esas ganas de que haya ciertos cambios. A los cristianos de sentirnos no tanto bichos raros en una sociedad que nos identifica, e incluso hasta nosotros nos identificamos con ciertos roles que no nos gustan y que nos da miedo confesarnos como tal, y empezar a trabajar en una iglesia en primera persona del plural, en el que digamos nosotros somos iglesia. Y en eso también está esto, porque claro, hay muchas patas en esto de la fe, pero la esperanza y la caridad son dos de ellas, y la fe también mueve ese sentimiento para estar al lado del otro, como hizo Jesús a lo largo de toda su vida, y como a lo largo de toda la historia pues hay mucha gente
está trabajando por un mundo mejor y por comprometerse en que los males de los otros también son un poco los nuestros y a nadie le gusta sufrir. Sí. No. Ni que sufran los tuyos. En el momento en el que consideramos de verdad a todos una gran familia humana, esto tendría una solución bastante más fácil. Javier, Carlos, yo me he enrollado mucho, pero es magnífico poder encontrar movimientos que nos permitan pensar que aún hay en mitad de la crisis esperanza y gente que no se resigna a... Mucha gente que no se resigna a, porque no son Javier y Carlos, estamos hablando de muchas personas. Sí. Y de un movimiento que tiene recorrido, que esperemos que lo tenga y esperamos poder contarlo aquí. ¿El manifiesto se puede encontrar en alguna de vuestras webs? En todas, yo creo, sí, todas. En redes, en Manos Unidas, colgaremos algún link en esta entrevista y cuando la entrevista esté transcrita también colgaremos, si os parece, el texto íntegro del manifiesto, al que supongo que, no sé si se pueden sumar de firma, pero de espíritu y de acción, seguramente sí. Nosotros nos apuntamos desde ya. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a vosotros. A vosotros, sí, muchísimas gracias. Y a ustedes, pues les esperamos aquí y en nuevas entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.